Kalki 2898 AD es una película de Tollywood, cine telugu del sur de India, de acción y ciencia ficción basada en la epopeya vainística, protagonizada por Prabhas como Bhairava, Amitabh Bachchan como Ashwatthama y Deepika Padukone como Sum-Eiri o Sumati. Comencemos. Empezamos viendo una escena del año 3102 a.C. en la batalla de Kurukshetra. Vemos a un guerrero llamado Ashwatthama, quien invoca el final de los Pándavas y lanza una especie de luz. Luego en un castillo vemos a una mujer embarazada, quien se asoma al balcón y esa luz impacta en su vientre. Volvemos al sitio de la batalla, hay cientos de cuerpos. Vemos llegar a otro hombre, este es Krishna, quien le advierte a Ashwatthama su pecado, al intentar acabar con el hijo no nacido de Uttara. Luego de un intercambio de palabras, Krishna le dice que no le quitará la vida, que su castigo por tal pecado será vagar a través de los años hasta llegar el próximo Yuga y ver la degeneración y la miseria de los últimos tiempos. También le dice que ese castigo solo cambiará cuando reencarne en el Kalki, y la misión de Ashwatthama será salvaguardar a la madre que traiga a la 10ª reencarnación de Vishnu. Así Krishna le condena a la inmortalidad y le arranca la gema divina que posee Ashwatthama en su frente, y es lo que le da las habilidades de guerrero. Le dice que la encontrará el día que empiece su misión con el Kalki. Luego, la historia salta en el tiempo al año 2898 después de Cristo. Vemos un vehículo que pasa por lo que aparentemente es el estado actual de la tierra, árida y sin recursos. Este vehículo transporta a un grupo de pobladores. Llegan a la ciudad llamada Kasi, que es donde se encuentra la nave del supremo Jaskin, en forma de pirámide invertida. Esa pirámide es conocida como el complejo, y en el cual se encuentran lugares idílicos como antes de la destrucción y agotamiento de los recursos en la tierra. Cuando el vehículo llega a la ciudad, son separados varones de mujeres. Las mujeres son señaladas por un aparato que rastrea la fertilidad. Si la luz se pone roja, son descartadas, pero si está en verde, son llevadas al complejo. Solo una niña da positiva y la separan del padre. Un niño quiere delatar a una pequeña que venía en el camión con el cabello corto para hacerse pasar por niño, pero afortunadamente el hombre mayor que venía con ella ya se la ha llevado del lugar. Este hombre se llama Rumi y la niña Radha. Este le presenta a otros dos jóvenes que hacen parte de los rebeldes, Luke y Ayu. Los rebeldes son quienes quieren acabar con el complejo para que todo sea más justo. Mientras hablan, llega una mujer joven de nombre Divya. Ella está embarazada. También hablan con la líder de los rebeldes, llamada Mariam, quien se encuentra en un lugar oculto donde se resguardan los rebeldes. Este lugar se llama Shambhala. El señor Rumi se emociona al ver a Divya, y un fósil negro que contiene una piedra lo pasa por su panza para saber si es la elegida, pero la piedra no se activa. En esto llegan los secuaces que viven de hacer trabajos para el complejo. Uno de ellos se llama Crane. Aquí se da un enfrentamiento y el fósil de Rumi se cae. La piedra cae cerca de Raya y ella la toma y sale corriendo por una compuerta. Los otros dos rebeldes también logran escapar, pero el señor Rumi junto con Divya son tomados y llevados ante el comandante Manas. Aquí se hace como una especie de corte. Manas ve a Divya y le pregunta cómo una mujer fértil escapó de los controles. También habla con Mariam. Luego le pide a Rumi que le dé la ubicación de Shambhala, pero Divya le dice que no lo haga, que si su bebé vive tendrá una vida difícil y ella tiene la ilusión de una mejor vida en este mundo. Manas le dispara a Divya y ella cae sin vida. El señor Rumi se siente muy mal y luego es ultimado también. Mariam ve todo y siente mucha impotencia y tristeza. Luego vemos que los secuaces están tras los otros rebeldes, es decir, Ayu, Luke y Raya. Ayu logra escapar, también Raya se va por su lado, pero Luke es acorralado por Crane y sus compañeros. Aquí llega una robot llamada Bully, es la inteligencia artificial de Bhairava, quien al igual que Crane se dedica a cumplir tareas que da el complejo a cambio de unidades. Bhairava es un hombre de personalidad extravagante y jocosa. Bhairava se enfrenta con Crane y sus compañeros. Luke se siente emocionado de ver a Bhairava, pues tiene fama de ser muy buen luchador.
Bhairava tiene ventaja física y de habilidad en la pelea, así derrota a todos los secuaces y se lleva consigo a Luke. Luego vemos una escena dentro del complejo. Aquí hay un grupo de mujeres que están custodiadas. Las mujeres embarazadas van vestidas de blanco y las que no van vestidas de negro. Todas las mujeres son alimentadas con una dieta estricta. Ellas están marcadas en su muñeca con los datos del laboratorio. Esa es su identidad allí. Una de ellas, quien viste de negro, es Sum-80. En el mismo lugar donde están las embarazadas se encuentran unos científicos. Uno de ellos se llama Yuri. El comandante Manas llega y les pregunta cómo va el proyecto K, pero le dicen que el más reciente solo lleva 91 días de gestación. Manas sabe que el Supremo Jaskin pidió el suero de un nonato de mínimo 150 días, por lo que falta mucho. Yuri también le dice que todas las embarazadas que alcanzan un tiempo cercano a ese pierden al nonato. Toman a la chica que tiene los 91 días y la ponen en una máquina con un cinturón especial en su vientre, con el fin de extraer un suero del no nacido. Luego las mujeres son descartadas y arrojadas al fuego. Sum-80 ve eso y se nota que le afecta mucho. Yuri le dice a Manas que debe saber qué es el proyecto K para poder hacer la investigación más precisa, por lo que Manas decide llevarlo consigo a ver al Supremo Jaskin, junto con el suero que extrajeron. En el lugar donde está el Supremo Jaskin, vemos a su guardián y consejero llamado Bani. Suben al recinto de Jaskin mediante un gigante de roca. Allí Manas le entrega el suero a Jaskin. Lo pone en su cuerpo a través de un hueco que tiene en el pecho y resulta ser venenoso. El Supremo Jaskin le reclama a Manas, pero se da cuenta que el culpable es el científico, quien quería liquidarlo, pues es un rebelde y quiere que el planeta vuelva a ser un lugar seguro. Jaskin dice que él también quiere lo mejor para la Tierra. Dice que la humanidad se ha corrompido demasiado. Luego toma una lágrima y la pone en la boca del científico, y antes de que pierda la vida le dice que el suero que busca es la solución a todos los males y que no debe preocuparse, pues ya está cerca del próximo yuga. Jaskin le pide a Manas que encuentre el suero de una gestante de 150 días y vuelve a su trance. Más tarde vemos a Sum-80. Ella se descubre su panza y otra compañera la ve y se sorprende de verla embarazada, ya que nadie sabe. Sum-80 le cuenta a su compañera que ya tiene 5 meses, es decir, 150 días. La compañera le dice que les diga a los científicos, pero ella se niega. Dice que quiere quedarse con su bebé y no podría darlo. La compañera al final la entiende y decide guardar su secreto también. Luego volvemos a ver a Bhairava. Va con Luke y nos damos cuenta que le debe al señor del lugar donde vive y a otro que le da comida, pues a todos les promete pagarles cuando tenga suficientes unidades para entrar al complejo. El señor que le presta para comprar comida le vende un huevo de gallina, algo difícil de ver por esos tiempos. Bhairava le cuenta a Luke su historia de vida. Dice que era un niño huérfano al que un capitán solitario adoptó y crió, pero que en su adolescencia su padre adoptivo lo iba a vender y Bhairava se le adelantó, pues ya había hecho lo mismo, a lo que su padre adoptivo le dijo que hizo bien, pues en este mundo llega más lejos quien es egoísta. Luke se conmueve, pero huye y le dice al chico que no le crea las historias, pues siempre cuenta algo distinto. Más tarde, el señor del lugar donde vive Bhairava le reclama por lo que le debe, pero lo persuade nuevamente. Allí llega un hombre a cobrarle también unidades que le adeuda. Luego vemos a una mujer llamada Roxy, también discute con Bhairava. Le dice que afortunadamente no lo verá más, pues consiguió un empleo en el complejo. Bhairava le ruega para que lo lleve al complejo, y ella al final acepta. Al día siguiente, Roxy y Bhairava entran al complejo a través de un ascensor para los trabajadores del lugar. A Bhairava solo le permiten estar 1 hora como auxiliar. Roxy empieza a trabajar en su área, pero Bhairava le dice que él no entró para trabajar y la toma con él para ir a otra área del complejo. Llegan a un lugar lleno de naturaleza, todo muy bonito. Llega la noche y van a una fiesta de la playa del complejo. Allí bailan, pero Bhairava es descubierto y sacado del complejo. Además, lo registran como alguien indeseado. Mientras tanto, en el desierto encuentran un arma antigua, el arco de Arjuna. Bani ordena que lo lleven al complejo. También vemos en el área de las embarazadas a uno de los guardias que molesta a Sum-80. Ella forcejea y se cae. Él se da cuenta de su embarazo. Ella se defiende, pero llega su compañera de cuarto llamada Lily y le hace bajar la guardia.
Afuera del complejo volvemos a ver a Raya. Está en un comedor. Ahí uno de los guardias la identifica y va tras ella. Raya corre un poco a las afueras de la ciudad y se oculta en unas ruinas bajo la tierra, aunque un robot la persigue. En el lugar un hombre lo destruye. Vemos que este hombre es Ashwatthama. Raya se desmaya del golpe. En el complejo ya le han realizado análisis a Sum-80 y la preparan para la extracción. Por su parte, Raya se despierta y se presenta con Ashwatthama. Ella se sorprende de que sigue vivo luego de los disparos. La extracción del vientre de Sum-80 comienza y todo empieza a cambiar. Ashwatthama se pone en alerta y el Gandif se activa. Vemos que Bandi lo toca, pero la fuerza de Gandif lo repele. A la vez, Ashwatthama ve en las ruinas del lugar caer una gota del río Ganges. Luego mira a donde está Raya y ve que su gema divina brilla. Esa era la gema que se le cayó al señor Rumi y ella la tomó. Ashwatthama toma su gema y la pone en su frente. Aquí se renueva un poco y recupera sus fuerzas. En el complejo Sum-80 se logra desatar, pero cae directo a la caída de las llamas. Ella se sostiene y en ese momento llega su compañera Lily. Ella le ayuda y le revela que es una rebelde, que fue infiltrada hace más de 2 años. Por su parte, Bhairava está en un bar. Aquí un señor le lee las cartas y sale algo que nunca había visto. Es un eclipse. El señor le advierte a Bhairava que su destino cambiará radicalmente y que habrá un gran obstáculo. Sum-80 es guiada por Lily, le pide que entre a un túnel y que ahí hay una salida, mientras Lily se queda para detener a los soldados. Sum-80 sale y llega a una salida que está tapada por llamas, pero al ver que ya vienen los soldados, ella decide arriesgarse. Puede pasar sin problemas, pues las llamas se van apartando. A la salida de ese túnel hay 3 rebeldes esperando, son Ayu, su novia Kaira y el señor Viran. Bhairava, por su parte, recibe una extraña señal del universo, ya que cae un rayo y hace caer una rueda sagrada que él rápidamente detiene. Bhairava le dice a Bujji que algo ha cambiado. El comandante Manas está muy molesto por el escape de Sum-80 y da la orden a sus soldados de atraparla. También informan a la ciudadanía el pago de unidades por atrapar a Sum-80. El comandante Manas se reúne con el consejero Bani. Este último le muestra el Gandif, le explica que fue un arma creada por Brahma y el guerrero que es capaz de manejarla puede derrotar a Dios. Dice que se ha activado y que algo ha cambiado, pero que no es algo científico, que es algo supremo. Luego vemos nuevamente a Sum-80. Los rebeldes la llevan. El señor Viran le pregunta por Lily y por el proyecto K, pero Sum dice que no sabe nada. Luego llega Kaira y habla con Sum. Le dice que eso no es un nombre y que la llamará Sumati. Para que Sum se sienta mejor, le cuenta que ella y Ayu son pareja y quieren casarse. Aparte dice que van a Shambhala, pues al estar embarazada es muy riesgoso y allí es seguro. En el camino unos soldados del complejo los detienen y los revisan, y aunque al principio no sospechan nada, por mala suerte se dan cuenta que ocultan algo y empiezan a luchar, pero logran escapar. Los pobladores que trabajan independientes para obtener unidades del complejo como Crane, Bhairava y otros también van tras Sum. Kaira y Ayu logran eliminar a algunos, pero Crane es muy resistente, por lo que Kaira decide sacrificarse para que Crane quede atrás y sus compañeros logren escapar. Antes de esto, toca la barriga de Sum. Más adelante son interceptados nuevamente por soldados del complejo. Ayu y el señor Viran se defienden, pero Ayu es herido. Luego, cuando van a tomar a Sum, llegan Raya y Ashwatthama. Los soldados atacan al hombre, pero ven que las balas no hacen efecto en él. También vemos que Bhairava va en camino tras Sum. Cuando el bebé siente la presencia de Ashwatthama, empieza a moverse mucho y Sum lo mira. Ashwatthama se acerca a Sum y le dice madre. Luego continúa luchando con los soldados hasta que aparece Bhairava. Este también pelea con los soldados, pues su objetivo es llevar él mismo a Sum al complejo para recibir las unidades. Ashwatthama ve que Bhairava se acerca a Sum y lo toma. Ahí empiezan a pelear fuertemente, pues por las capacidades de Bhairava sí llega a ser un buen rival para Ashwatthama.
Además, Bhairava tiene a su favor la tecnología, pues su inteligencia artificial Bhuji lo defiende también. Al final es Ashwatthama quien gana el encuentro y se va junto con Sum y Viran hacia Shambhala. Por otro lado, en el complejo, Manas le revela a Vani que tenían a una mujer de 150 días, pero que escapó. También le informa que la están buscando y le habla que hay un hombre de 8 pies que la está cuidando. Le confirma que tiene una piedra brillante en la frente. Vani enseguida dice que es Ashwatthama, quien ha estado vivo desde hace más de 6000 años. También confirma que es Vishnu quien está en el vientre de esa mujer. Manas dice no creer esas cosas. Vani dice que en poco tiempo aparecerá la estrella de Khatga Ashwini, que aparece cada 6000 años, y que habrá eclipse y será uno de los días más oscuros de la humanidad. También le advierte que deben eliminar al bebé a toda costa para que eso no suceda, ya que estaría en riesgo la vida del supremo Jaskin. Vemos que finalmente el señor Viran con los demás han llegado a Shambhala. Ahí Mariam ve que del árbol de la vida que tienen en el santuario ha salido un pequeño brote. Luego le informan de la llegada de Viran. Todos ven a Ashwatthama. Viran les explica todo. Mariam ve a Sum y dice que ella debe ser la madre, aunque otros no lo creen. En ese momento, después de muchos años de sequía, empieza a llover, por lo que se dan cuenta que sí es la madre. Todos los demás se acercan a Sum y la bendicen. Mariam le pone un collar. Luego van a comer. Mientras, en el desierto despierta Bhairava. Los soldados que quedaron en el lugar lo ven y lo escanean, y en la pantalla aparece que fue vetado permanentemente del complejo. Bhairava llega al lugar donde vive. Está muy triste y dice que lo ha perdido todo. También le dice a Luke que se puede ir. El muchacho, al verlo tan triste, le pide que se una a los rebeldes, que él y muchos otros lo admiran. Le dice que lo llevará a Shambhala. Bhairava se sonríe de manera maliciosa y tiene un recuerdo de cuando estaba con los soldados minutos antes. Los soldados se comunicaron con el comandante Manas. Él habló con Bhairava, quien le dijo que él sabía cómo derrotar a Ashwatthama y podría llevar de regreso al complejo a Sum. Manas le dice que acepta que lleve a Sum a cambio de entrar al complejo y salir de la lista negra. Llega la noche y en Shambhala la gente canta con tristeza de todo lo que han perdido, pero con la esperanza de que al final todo cambiará. Sum tiene un espejismo donde ve a todos tirados sin vida, por lo que se siente muy mal y se aparta. Ashwatthama quiere ir tras ella, pero la pequeña Raya le dice que la deje sola, pues necesita su privacidad. En eso Raya le pregunta a Ashwatthama por el palo que siempre lleva con él. Ashwatthama dice que no es cualquier palo, es un arma antigua muy poderosa, es el Vijay Danush. Le cuenta un poco sobre la guerra de Kurukshetra. Ashwatthama dice que él perdió la batalla, por lo que Raya pregunta quién peleó contra él. Ashwatthama dice que un guerrero llamado Arjuna, hijo de Kunti, quien es el dueño del Gandif, o sea, el arco. Raya dice que Arjuna fue el mejor entonces, pero Ashwatthama la corrige y dice que había otro guerrero, su amigo Karn, pero comenta que tristemente tuvo una muerte miserable. Le revela que el Vijay Danush le pertenece a su amigo Karn, pero solo activa su poder en manos del dueño. Por eso aparentemente se ve como un palo cualquiera. También revela que puede asegurar que el Vijay Danush de Karn es más poderoso que el Gandif de Arjuna. Mientras en la ciudad, Bhairava arregla su vehículo junto con Bhuji y Luke. Su gran inspiración es el complejo, pues desea a toda costa volver. En el desierto vemos que Crane ha recuperado la conciencia y recuerda que puso un GPS en el vehículo de Viran. En Shambhala, Sum le pide a Ashwatthama que no la llame madre y que no quiere toda esa responsabilidad, pues tiene imágenes donde ve a todos sin vida. Ashwatthama dice que ella es la madre porque trae a Vishnu en su vientre y que su responsabilidad es cuidarla a toda costa para la llegada de la 10ª reencarnación de Vishnu, es decir, Kalki. Esa misma noche llega Luke junto con Bhairava y Bhuji a Shambhala. Luke le dice a sus compañeros que él es Bhairava, el mejor luchador, y que vino a unirse a ellos, por lo que bajan la guardia. Otro compañero les cuenta que la madre ha llegado y hay que tener precaución. En eso Bhairava duerme a Luke y a su compañero y se va a buscar a Sum.
Luego vemos que Ashwatthama llega y le dice a Sum que deben irse de inmediato, pues no es seguro. Ellos van saliendo cuando el verdadero Ashwatthama aparece y empiezan a luchar. El otro era Bhairava, quien con inteligencia artificial logró esa apariencia momentánea. Ashwatthama y Bhairava luchan. Bhuji también defiende a Bhairava hasta que Bhairava toma el control del vehículo y luchar. En este instante vemos como el cielo de Shambhala se torna en fuego, pues ha llegado el comandante Manas junto con sus tropas, ya que fueron informados de la ubicación de Shambhala por Crane y el GPS que puso en el vehículo de Viran. Los rebeldes se forman en fila para proteger el lugar de los soldados del complejo, mientras Bhairava y Ashwatthama siguen peleando. Los rebeldes se defienden bien, pues también poseen armas y recursos tecnológicos, mientras los niños y las mujeres son llevadas a una nave de Shambhala. Ashwatthama logra quitarle el banco de poder del vehículo a Bhairava, dejándolo limitado en sus ataques. Mariam lleva a Sum a la nave. Sum ve a Raya con otra niña herida afuera y se siente mal. Mariam se queda para pelear y la nave despega, pero Mariam ve que Sum se quedó y mira cómo los soldados derriban la nave, acabando con la vida de las personas que ahí iban. El comandante Manas toma a Sum, pero Mariam la defiende. Al final Manas acaba con Mariam y Sum cae de la nave al vacío. Ashwatthama intenta sostenerla del puente, pero se le resbala y ahí aparece Bhairava, quien se lanza al abismo sin pensarlo. Ashwatthama logra sostener el pie de Bhairava y pone a los dos sobre el puente. Luego golpea a Bhairava y este cae contra las gradas y pierde la conciencia. En ese instante Manas inmoviliza a Ashwatthama con unas correas y toma a Sum. La sube a la nave. Ashwatthama solo ve con impotencia y grita. El aire arranca el brote del árbol de la vida y este se posa sobre el Vijay Dhanush, que está justo sobre la mano de Bhairava. Cuando este hace contacto directo, el Vijay Dhanush se activa y Bhairava despierta con una mirada diferente. Este lanza el Vijay Dhanush a una nave y la destruye. Luego la toma nuevamente y atraviesa a Manas, quitándole la vida. Ashwatthama solo ve muy sorprendido y vuelve a recordar la batalla de Kurukshetra. Vemos que su amigo Karn lucía muy parecido a Bhairava. Bhairava toma a Sum y la lleva hacia Ashwatthama, pero en ese momento aparece Bhuji, quien dice Bhairava, y este sale del trance en que estaba y dice llevemos a Sum al complejo, y la sube a su vehículo. Aunque Ashwatthama intenta detenerlo, este no lo consigue. Raya vuelve a aparecer y pregunta quién es ese hombre. Ashwatthama le dice que es Karn, es su descendencia, y vuelve a recordar el Kurukshetra, como Karn llegó a defenderlo de Arjuna. Arjuna se quejó con Krishna, preguntándole por qué su arma tenía más poder que su Gandif. Krishna le explica que aunque la carroza de Arjuna es custodiada por Lord Hanuman, ese guerrero Karn es descendiente del sol. Esto lo hace un semidios, por eso logra portar un arma tan poderosa como el Vijay Dhanush. Luego vemos que en el complejo está Vani dando al supremo Jaskin la única gota del suero que lograron extraer de Sum. Jaskin la toma y la pone en el agujero de su pecho. Enseguida vemos cómo su cuerpo pasa de lucir decrépito a vigoroso y sano. Vani se sorprende mucho y dice que ahora entiende el poder y que conseguirán a Sum. Para obtener más poder, Jaskin toma el arco de Arjuna con su mano. Y luego vemos cómo aparecen los otros 4 brazos y dice que no, que él la traerá por sí mismo y que la carroza de Jagannatha volverá y a cada giro de su rueda traerá destrucción. Nacido del vientre de la madre tierra, un yuga terminará y otro comenzará.